Buenas tardes. Saludos a los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo. Y también a este equipo de realización que sin ellos no podían llegar estas orientaciones a sus hogares. Espero que ustedes estén realizando todos los ejercicios que se le han orientado. Fíjense que ya estamos en la recta final. Estas unidades principalmente son las que ustedes van a examinar. Por tanto, tienen que preocuparse, tienen que leer, tienen que profundizar. Decía que hay una máxima. No hay literatura si no hay lectura. Por tanto, si no leen, si no releen, no pueden comprender, no pueden analizar, no pueden sacar todos los elementos que tienen que extraer de una obra literaria. Bien, vamos a comenzar entonces con las unidades, recordarlas solamente, las unidades que vamos a trabajar en el transcurso de estos encuentros. Comenzamos. Las tendencias literarias de inicio del siglo XX, Franz Kafka. Aquí va a estar quinto por encuentro. El teatro de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, sexto por encuentro. La poesía cantada en la Cuba actual, quinto regular y séptimo por encuentro. Esta unidad que a mí me gusta mucho y a ustedes también, por todo lo que vamos a extraer de ella. Y la sistematización de los componentes, comprensión, gramática, ortografía, redacción, en sexto regular y octavo por encuentro. Recuerden que estos 2 semestres terminan. Y como terminan, ustedes tienen que peinar todo lo que han dado desde primero hasta estos semestres que están. Aquí no tenemos obra literaria ninguna. Aquí son las obras que ustedes han estudiado y todo lo que ustedes puedan extraer de ese estudio. Aquí vamos a sistematizar lo que es estos 4 componentes, fundamentalmente la redacción y la comprensión, que ya vamos a tener un encuentro solamente para esa redacción, porque no hemos redactado ni tanto ni en primero a cuarto, ni de quinto a sexto. Bien, comencemos entonces con el primer semestre, que sería quinto por encuentro. Quinto por encuentro se mantiene con Franz Kafka, con su Metamorfosis. Aquí ustedes tienen las características de la narrativa de Kafka. Unos segundos para que ustedes puedan ver esas características. Como ustedes ven, ahí hay 2 elementos fundamentales. Tenemos la presencia del fenómeno de la alienación del hombre y elementos autobiográficos que siempre el escritor va a tener presente en sus obras y en esta mucho más. Bien, ya creo que puedo ya pasar al argumento de la obra. Aquí estoy concluyendo con esta obra que ya la hemos analizado en otro momento. Argumento. ¿Cuál es el argumento de la obra según ustedes? Me pueden decir, pero yo les voy a decir qué fue el argumento que yo pude extraer, porque ustedes la leyeron, ¿no? Sí, claro que tienen que haberla leído. Bien, dice, cuenta la historia del viajante de comercio Gregorio Samsa, que en un buen día se despierta convertido en un monstruoso insecto gigante.
lo cual hace que, en principio, crea seguir soñando. Recuerden que hablamos del absurdo en cuanto a las características, pero su propio cuerpo lo convence, con su dificultad de movimientos, de que está despierto. 2 veces intenta salir de su habitación. Vive con sus padres y hermanas, pero la violenta reacción de estos ante tan monstruosa aparición lo devuelven a ella, donde acabará muriendo. Bien, espero que ustedes en esa lectura hayan podido tener un argumento parecido a este que yo le estoy presentando. ¿Cuáles son los personajes? Vamos a ver el sistema de personajes. Gregorio Samsa, un joven que trabaja para poder mantener a su familia. Importante este aspecto. Un día despierta transformado en un insecto, lo que le impide trabajar y provoca la ruina financiera de su familia. Otro elemento importante. Decide ocultarse de su familia para así no asustarlos con su nueva forma. Fíjense que Gregorio Samsa, el protagonista de esta obra, que se convierte en un monstruoso insecto, es el sustento de la familia. Bien, y a partir de él convertirse y tener esta transformación, pues ya él no puede ayudar a su familia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa familia? Principalmente con el padre. Vamos a ver qué pasa con el padre de Gregorio. Dice, un hombre retirado desde hace más de 5 años, él no ha estado trabajando, que detesta en lo que se ha transformado su hijo. Transformación que lo pone de mal humor. Recuerden que habíamos dicho que dentro de esas características de él, de su narrativa, estaba latente esa dificultad, esa rivalidad que él tenía con su padre. Bien, aquí se da esta misma rivalidad. Fíjense cómo el padre, al transformarse, no puede, le pone mal esa transformación, y hay elementos que podemos abordar. Seguimos con este sistema de personajes. Está la hermana. La hermana es una gente joven, tiene 17 años, también estudia a costa de quién, de ese sustento que le está dando su hermano. Ella toma la responsabilidad de las labores domésticas después que su familia no puede mantener a su empleada, como es natural, falta dinero. Es la única que se atreve a entrar al cuarto de su hermano después de esa metamorfosis. Al principio le atendía bien, pero mientras el tiempo pasa, su disponibilidad para atender a su hermano baja y se va hartando de él. Fíjense, la hermana. Luego se da cuenta que le hace mal a su familia porque le parece imposible vivir con un bicho y propone que la familia se deshaga de él. Fíjense que es la misma hermana que propone terminar con su hermano, porque ya en las condiciones que está es como si tuviera una enfermedad, y que ya una enfermedad en la cual tiene que morir. La señora Samsa, la madre, pues al principio de la historia se encuentra conmocionada, claro, al ver a su hijo así, ese amor de madre, pero no quiere entrar a la habitación porque cada vez que entra a la habitación o cada vez que ve a su hijo, no puede, se desmaya, entra en una repulsión y está en una lucha, ¿no? En esa repulsión que siente entre su hijo y aquel instinto materno que tiene. Es asmática, lo que impide que pueda trabajar, por tanto, no trabaja. En una ocasión se desmaya al encontrarse a Gregorio, lo que hace enfadar a Greg y también al padre. ¿Se recuerdan que hay un momento en que el padre hace un bombardeo de manzanas a Gregorio? ¿Se recuerdan de esta escena tan violenta del padre hacia Gregorio? Es importante que ustedes analicen esta situación
y esta relación padre-hijo. Bien, y el otro es el jefe, aquel que llega, hablando de que si Gregorio no ha llegado, que si le falta, que si la deuda, que si esto. Y bueno, intentando lograr pagar las deudas de sus padres, cuando se da cuenta de Gregorio, él se desaparece. Porque lo encuentra, bueno, ya transformado en un bicho. Y aquí se da entonces lo que bien dice, un conflicto social, económico y familiar. Vamos a ver cuál es ese conflicto, pero ¿cuándo lo vamos a ver? En el encuentro que viene. ¿Qué sucede con ese conflicto? ¿Qué sucede con esa hermana que ya no quiere seguir alimentando, atendiendo a su hermano? ¿Qué pasa con ese padre que lo bombardea con manzana porque piensa que va a hacer algo? ¿Qué pasa con Gregorio, que está en esas condiciones y que sabes, todavía siente, ve cómo cómo su familia está buscando para seguir, para trabajar y que él no puede hacer nada? Por eso estamos hablando de ese conflicto social, económico y familiar. Bien, continuamos entonces con Sexto por Encuentro. Sexto por Encuentro tiene el teatro de Federico García Lorca, la casa de Bernarda Alba. Vamos a leer unas lecturas de Juan Chabá acerca de, en la página 12, ¿qué nos dice al respecto de Federico García Lorca? Vamos a hacer la lectura de unas palabras de Juan Chabá, que nos habla acerca del autor, que está en la página 5 en el libro de texto de 12 grados. Dice Chabás: el rostro cobrizo, amasado con aceituna y jazmín, un poco aniñado, ondado de mirada oscura, que le relampagueaba jovialmente con la risa o se le tornaba de súbito grave. Atraía la amistad leal y bondadosa. Era sobre todo su habla, llena de brillo, la que mantenía ese hechizo de presencia. Su voz de bronce angudo, llenaba el aire ondulándolo con suaves ceseos de su tierra. Era en verdad voz de juglar, sensualísima y dramática. A ningún poeta he oído llenar tanto con su propia voz su verso y su prosa. Era infatigable para referir anécdotas, evocar, musitándola como una canción, recitar un poema, remedar gestos y decires ajenos. Bien, estas son las palabras que Chabá le dedica a García Lorca. Entonces nosotros o ustedes van a resumir los datos biográficos, pero vamos a resumir esos datos biográficos con un documental que yo les voy a presentar. Un documental que nos va a dar una trayectoria hasta que fallece Lorca, que no vamos a decir fallece, sino cuando lo fusilan, porque es fusilado por los fascistas españoles. Bien, eso lo vamos a dejar. Es bueno que también cuarto por encuentro también esté viendo este documental, porque no vamos a repetir nuevamente. Así que es necesario que también este semestre que va a dar Lorca, pues tenga a la vista y pueda pues presenciar este documental. Entonces, con Lorca debemos seguir entonces trabajando o leyendo la obra Casa de Bernarda. Ahí ustedes van a sacar personajes, un sistema de personajes, Bernarda, la característica de Bernarda, las de las 5 hijas, el nombre de cada una de ellas que simbolizan algo, lo de la criada, la Poncia. Bien, esto
tienen el clima. Recuerden que es una obra también teatral, pero en este caso es una tragedia. Y después vamos a ver por qué es una tragedia. Recuerden que dentro del género dramático tenemos tragedia y comedia. Bien, La casa de Bernarda Alba es una tragedia. Y recuerden algo cuando lo estén leyendo, que todas van a ser mujeres. Todos estos personajes van a ser mujeres. Solamente hay referido Pepe el Romano. Bien, pero ¿qué pasa con Pepe Romano y con las hijas de Bernarda Alba que están llevando un luto que va a ser por 8 años, según dice? Bien, pasemos entonces a quinto regular y séptimo por encuentro. La poesía cantada. Uso peculiar. Bien, ¿cuál fue el panorama que dio inicio a esta nueva canción? Yo voy a leer todo esto y los voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan tomar algunas ideas. En primer lugar, agudización de los conflictos sociales. Hay un despertar político de los pueblos. Se conforma un nuevo fenómeno musical que se llamó la nueva canción latinoamericana. Esta nueva canción latinoamericana está integrada por músicos comprometidos con su realidad, que sin desdeñar la tradición se lanzaron a la búsqueda de nuevos caminos artísticos. Esta nueva canción renovó y amplió el ámbito melódico y armónico con un lenguaje más coloquial, directo, vital, con modulaciones rítmicas y nuevos recursos expresivos. Y demostró algo. Demostró que poeta no es solo el autor que escribe poemas, sino también el legítimo creador de poesía para ser cantada. Y esto es lo que vamos nosotros a observar, es lo que vamos a estudiar con esta unidad. Ahora, hubo representantes significativos. Vamos a ver cuáles fueron estos en esta latinoamericana, nueva canción latinoamericana. Entre ellos tenemos a los chilenos Violeta Parra y Víctor Jara. Momentos, como decía, muy importantes de estos dos cantautores. Los venezolanos Ali Primera y Soledad Bravo. El brasileño Chico Buarque de Holanda. Hay muchos más, pero estos son los más representativos en esta nueva canción latinoamericana. Ahora, en Cuba, esta renovación musical cobra auge después del triunfo revolucionario de 1959. Y es lo que se da en llamar la poesía cantada en la Cuba actual. Pero voy atrás para que puedan, si no pudieron copiar, que copien algunas de estas características que dijimos y algunos de los representantes.
Bien, vamos a pasar entonces a cuáles fueron las figuras representativas en Cuba después del triunfo revolucionario con esta nueva canción. Bien, creo que ustedes también lo saben. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Hay otros, pero los más representativos fueron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y como bien se dice, ellos hicieron una unión, una síntesis de su poesía y de su canción. ¿Cómo se le llamó a esa nueva canción? Bueno, pues aquí se le llamó La Nueva Trova. ¿Y qué cosa es la Nueva Trova? Pues un movimiento artístico musical desarrollado en Cuba, fenómeno estético nacido en la segunda mitad de la década del 60. Es la continuación de movimientos trovadorescos anteriores, como la llamada trova tradicional. Les dejo unos minutos para que copien este concepto de la nueva trova. Bien, tenemos uno de los representantes a Silvio Rodríguez, pero esos datos los van a buscar ustedes, los datos de Silvio Rodríguez. Y solamente vamos a darle una tarea, que en la página 199 lean Te doy una canción de Silvio Rodríguez. Esta canción ustedes la van a leer, la van a analizar y cuando termine el encuentro la vamos a escuchar. Vamos a pasar entonces a sexto regular y octavo por encuentro. Aquí hay un algoritmo para la comprensión, algoritmo que ya se dio. Solamente voy a pasarlo para que ustedes lo recuerden. Establecimiento de las relaciones, búsqueda de foco de interés, verbalización comprobatoria, oral y escrita. Pero hay una actividad y aquí sí me voy a detener. La actividad dice: lee detenidamente el siguiente fragmento del poema Palobrología del autor cubano Manuel Díaz Martínez. Y dice el poema. Por favor, mientras yo lo voy leyendo, lo van copiando. Los clásicos nos enseñaron a no temer a las palabras,
Todas son esencialmente nobles, insustituibles y sabias. Algunas son melones dulces y otras son nueces amargas. Lo importante, sobre todo, es aprender a usarlas. Que para gustarlas una a una nuestra lengua esté educada. Están como el vestido, sujetas a mudanzas, pero no son para vestir, sino para desnudar el alma. Gracias a las gracias será aquella que mejor lo haga. El texto anterior, según el estilo, se clasifica en científico, oficial, literario. Ustedes me van a decir. Y que justifique brevemente su elección. Si es literario, ¿por qué? Si es oficial, ¿por qué? Y si es científico, ¿por qué? Extrae del texto un vocablo que pueda ser sustituido por fundamentalmente. Busquen ahí fundamentalmente que puede ser sustituido, qué vocablo. Y dos vocablos con significados opuestos. La tercera, subraya e identifique el primer recurso literario empleado en el texto. Y la número 2, comenta el verso subrayado en el texto. Bien, esta actividad ustedes la van a realizar en el próximo encuentro. Vamos a ver cómo ustedes lo hicieron. Aquí estamos trabajando uno de los componentes, el componente de comprensión, que así le puede salir en su prueba final. Y bueno, con esto terminamos. Hasta un nuevo encuentro. Gracias.